Antes de hablar del Alzheimer, debemos saber qué es la demencia, ya que el Alzheimer es un tipo de demencia y puede presentar síntomas como lo son el cognitivo, el comportamental, de estado de ánimo, el psicológico y el muscular. Cognitivos como la pérdida de la memoria y la deficiencia mental. Eh, Comportamentales como la irritabilidad y la ansiedad. Eh, Psicológicos como la paranoia y musculares como la descoordinación. Con el tema del Alzheimer, voy a hacer una analogía para poder entender cuál es el proceso en el cerebro que se da en esta enfermedad. El Alzheimer, imaginemos que es una vía de trenes, y esta vía de trenes, obviamente, vía de tren eléctrico obviamente requiere de alguna fuente eléctrica, de cableado y de todo ese tipo de cosas. Imaginemos que el cableado son las neuronas y la estación, el conjunto de la estación es el cerebro. Imaginemos que este cableado poco a poco va a ir dañándose. ¿Qué va a pasar? Que al fin la estación de trenes no va a realizar su cometido, no va a hacer su función. Esto es lo que pasa de una u otra forma en el Alzheimer. Tenemos la proteína beta-amiloide, que es la que causa el daño cerebral en su gran parte, en su mayoría. Esta proteína beta-amiloide va dañando poco a poco, debido a su toxicidad, a las neuronas. El cerebro tiene tres conjuntos: el sistema límbico, el sistema la parte del encéfalo y su conjunto de neuronas. Estos tres sistemas van poco a poco afectados por el Alzheimer, debido, por ejemplo, tenemos el límbico, que al momento de dañarse este sistema se pierde como tal una parte del conocimiento, la forma de recordar las cosas se va deteriorando. La parte del sistema del encéfalo, debido a la motricidad, y la parte del conjunto de neuronas va poco a poco dañando el control de las emociones y crea como tal demencia. La beta-amiloide es una proteína que está desnaturalizada dentro de la parte del cerebro debido a pH, de temperatura o diferentes otros medios. Esta deformación hace que la proteína sea totalmente tóxica para la neurona, haciendo que esta poco a poco, en la parte de su comunicación, de los no puedan ser receptores de neurotransmisores, y poco a poco van a ir muriendo y no realizando su función. Esta enfermedad es tratable, pero la demencia que viene con ella no. Tenemos por otra parte otra proteína llamada tau, que es el momento donde la parte del cerebro sintetiza, de alguna forma descompone esta beta-amiloide. Se crea los fragmentos de ella, que son las proteínas tau, que todavía no se ha descubierto qué es lo que hacen exactamente, pero se dice que tiene un gran efecto en el Alzheimer debido a las placas que se crean. Hay placas de beta-amiloide que poco a poco van aumentando de tamaño, por eso es que se dice que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, porque esta poco a poco va a ir avanzando y se va haciendo más fuerte. Gracias. El grupo realizó una encuesta que permitió obtener resultados básicos de la gente en caso de conciencia de qué es el Alzheimer, cómo actuar ante casos de personas que padezcan Alzheimer y a su vez en qué consiste el mismo. Esta encuesta reveló mediante cifras significativas en porcentaje de la cantidad de personas encuestadas que la mayoría de ellas sabe que es Alzheimer. Sin embargo, no se atreverían a tener cuidados o a cuidar de una persona que padezca Alzheimer. Esto debido a la cultura que estas personas están teniendo, lo cual se puede ver reflejado a futuro como población o sociedad. Entonces, el grupo recomienda, mediante siguientes pasos, lo que en sí se debe hacer con personas que padezcan de Alzheimer, y es llevarlos a centros especializados en lo mismo, pues las personas no tienen la conciencia o la cultura para cuidar de personas con Alzheimer, y sin embargo esto es respaldado científicamente, pues las personas que padezcan Alzheimer deben ser cuidadas mediante ciertos tratos que una persona en su vida normal o cotidiana no puede darles: atención médica en caso tal de emergencias graves o de comportamiento, no solo de salud. Aparte, la cultura del Alzheimer ha ido creciendo con el tiempo, es decir, es una enfermedad de la cual antes se desconocía, incluso biológicamente, y ahora, hoy día, se puede saber qué es con solo buscar en internet o leer en libros, lo que ha permitido que el trato de la misma ha evolucionado
Y la cultura hacia gente que padece Alzheimer también ha evolucionado, es decir, es un trato que no se ha quedado atrás en el tiempo. Para la primera vez que es el Alzheimer, la mayoría de personas respondieron que sí, en un gran porcentaje. Quiere decir esto que las personas están conscientes de qué es el Alzheimer o al menos pueden tener una idea pequeña de ella. Entonces, la población que fue encuestada no es ajena al tema del Alzheimer. En su gran mayoría, la encuestada no posee familiares que tengan Alzheimer. Es decir, a pesar de estar conscientes de esto, no tienen relación con el mismo directa. Sin embargo, un pequeño porcentaje sí lo hace, que es un 23.1%. En esta pregunta la población se dispersó demasiado, pues de igual porcentaje de las personas que no conocen totalmente las consecuencias del Alzheimer y las que creen conocerlas, pues estuvieron igualadas. Sin embargo, un pequeño porcentaje de un 7.7% dijo que no. Y es que el grupo partió de la premisa de que las personas quieren conocer todas las consecuencias, pues se basan simplemente en la pérdida de memoria a largo y corto plazo. Sin embargo, el grupo con la investigación determinó que las consecuencias son mayores y de magnitudes que las personas no tienden a imaginar. En el ámbito de refiriéndonos a proteínas pertinentes a nuestra carrera y específicamente biología, estas proteínas beta amiloide y tau son las principales causas del Alzheimer cuando se desnaturalizan, es decir, cuando pierden su función biológica y la alteran o simplemente es nula. La población encuestada, al ser gran parte del ámbito de la carrera de medicina, respondió que sí, en un 46.2%. La otra parte, que según la premisa no estudia medicina, respondió que no. Sin embargo, no es necesario que una persona estudie medicina para saber esto, pues puede haberlo hecho y sin embargo no acordarse o no estar al tanto. Es una pregunta netamente en el ámbito de biología para saber qué tanto las personas están conscientes de lo que pasa molecularmente en el cerebro. Se sabe que el ocurre en personas no solo de mayor edad, pues hay casos de personas que incluso teniendo 25 años padecen de Alzheimer. Entonces, que el Alzheimer solo ocurra en personas mayores es un mito, que hace mucho fue refutado. En este caso, la población está consciente de esto, en su gran mayoría, un 84.6%, lo cual es bueno, pues se requiere saber que el Alzheimer puede ocurrir en cualquier edad. Mediante la investigación de que el Alzheimer es una enfermedad que no es fácil de llevar, que no debe ser tratada netamente en casa y que empeora con el tiempo. Al principio de la enfermedad puede que la persona sea tratada en su hogar con los debidos cuidados. Sin embargo, al aumentar el tiempo, el Alzheimer no para, no tiene cura, por no se hace más grave. Y la persona o el paciente que lo padece requiere de una atención clínica, lo cual es ofrecido por centros clínicos que se especializan en Alzheimer. El grupo partió de esto y la población encuestada acertó con la premisa del grupo, es decir, tuvo relación. La persona está consciente de que una persona con Alzheimer no es fácilmente tratada, por tanto no se harían cargo en gran mayoría de estas personas. Y aquí entran los centros clínicos que anteriormente he nombrado. Bueno, ahora para continuar, yo les voy a mencionar unos tips sobre el cuidado de las personas que sufren de esta enfermedad. Tip número 1, establecer una rutina. Es importante que a la hora de nosotros vayamos a cuidar a estos individuos, es importante que ellos se sientan cómodos y tranquilos, que todos los días sean lo mismo, que la persona que vaya a tener un cuidado sobre ellos no sea alguien nuevo ni diferente, que sea la misma persona que lo acompañe durante todo este proceso de su tiempo. Tip número 2, acompañamiento en las actividades. Bueno, es importante que mientras este proceso esté en sus inicios, la persona, el individuo, participe con el cuidador en las distintas tareas, como la salida a los parques, a caminar, que no se pierda del ambiente, siempre y cuando tenga debido atención y cuidado. También que en la alimentación, a la hora de la cocina, participe, pero que en esta tenga un mayor cuidado, que no se acerque a las partes con utensilios que puedan generar algún riesgo
sino que más bien colabore en la parte como servir la comida, preparar la mesa, colocar todo para que esté listo, los platos, los distintos cubiertos que se vayan a utilizar. Aparte, también otras actividades, podría ser a la hora del periódico, los sudokus, estas actividades que le ayuden al cerebro a todavía continuar en desarrollo. También otras actividades como lo vendrían siendo a la hora de leer un periódico, a participar en las actividades que te puede traer para el continuo funcionamiento de su cerebro, como podría ser el sudoku, encuentra las diferencias y otros que el distinto periódico de su ciudad le presente. Tip número 3. Asegurar la vivienda. Es importante que nosotros, a la hora de cuidar de una persona que sufre Alzheimer, debemos tener en nuestro hogar las debidas precauciones y seguridades para que ésta no sufra ningún riesgo. Uno de estos puede ser el uso de bandas antideslizantes para evitar caídas, también evitar el uso de diferentes cerrojos para que la persona no pueda llegar a estar encerrado y nosotros no poder ubicarlas. Así probablemente haciendo que esta persona llegue a hacerse daño de algún modo. Bueno, teniendo ya claro esto, ya teniendo un poco más de conocimiento sobre qué es el Alzheimer y cómo podemos tratarlo, y aquí unos tips que les he mencionado, entonces ya bien sabiendo esto, sabríamos más o menos cómo podríamos llegar a tratar a una persona de la cual sufre el Alzheimer, cómo podríamos ayudarlo en este proceso y acompañarlo. Claro, siempre y cuando nosotros dispongamos del tiempo y que la etapa de la persona no esté muy avanzada, la cual podamos nosotros controlar. En casos donde ya la etapa esté muy avanzada y no tengamos control sobre esta, nosotros lo más recomendable que sería apoyar a la persona enviándolo a un centro, los cuales se especializan en este tipo de enfermedades, para que ellas, que ya tienen un poco más de control, que ya saben mucho más que nosotros, la puedan asesorar a esta persona, la puedan ayudar en su día a día, mejor que lo que nosotros podíamos hacer con nuestras capacidades.